Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las combinaciones más intensas, magnéticas y, por momentos, misteriosas del zodíaco. Cómo convive el fuego expansivo de un buscador de verdades con el agua profunda de un detective emocional y una personalidad que actúa como un filtro de reserva absoluta. Hoy analizamos la tríada de Sol en Sagitario, Luna en Escorpio y Ascendente en Escorpio. Un mapa que nos habla de alguien que parece un enigma para el mundo exterior, pero que por dentro esconde una búsqueda de libertad y conocimiento sin límites. Escucha con atención porque vamos a descifrar cómo equilibrar esta sobreconcentración de agua y fijeza con tu fuego sagitariano, para que esa potencia emocional se transforme en tu mayor herramienta de sabiduría y autoconocimiento. Empecemos por lo que el mundo recibe de vos, tu ascendente en Escorpio. Esta es tu interfaz con la realidad, el lente magnético a través del cual el mundo te mira y el escudo con el que decidís proteger tu intimidad. Al estar en la casa 1, esta energía de agua fija define tu personalidad externa, otorgándote una presencia intensa, reservada y profundamente observadora. Desde afuera, proyectas la imagen de alguien misterioso que siempre sabe más de lo que dice, alguien que posee una mirada que parece escanear las intenciones de los demás antes de permitirles entrar. Pero hay un matiz fundamental que debemos observar. Esa actitud de sospecha o de recelo que a veces sentís que pones hacia el afuera. Es importante entender que esto no nace de una falta de apertura, sino de un filtro de investigación y seguridad. Es tu forma de evaluar si el terreno es seguro antes de mostrar quién sos realmente, dando a veces poca o nula información propia. Podés dar la impresión de ser alguien distante, desconfiado o incluso implacable, pero esa armadura escorpiana es en realidad tu mecanismo de defensa. Es el guardián de tu esencia, una barrera de misterio que protege una sensibilidad oceánica y un fuego interno que solo se revelan cuando logras construir un vínculo de confianza absoluta. Y es que justo detrás de esa fachada de reserva y observación late una luna en Escorpio. Aquí el paisaje emocional cambia drásticamente. Entramos en un territorio de profundidad oceánica donde los sentimientos no conocen puntos medios. Tu mundo interior está regido por una intensidad absoluta y una necesidad vital de descubrimiento. Sos como un detective del alma. Tenés un radar interno que siempre intenta indagar un poco más allá de la superficie para llegar a la raíz de las cosas. Esta configuración te otorga una gran intuición, pero también puede generarte cierta ansiedad si no aprendes a reconocer cuándo es momento de soltar. Tu fijeza emocional te hace ser constante, casi inamovible en la profundización de tus intereses y en la búsqueda de seguridad emocional. Buscas el bienestar en la comprensión total de aquello que amás, deseando una transparencia absoluta que te brinde paz. Sin embargo, el desafío es no pasarte en la búsqueda de algo que quizás no está ahí. Aprender a confiar en tu percepción sin dejar que la sospecha opaque tu tranquilidad. Es una luna de una lealtad inquebrantable, capaz de regenerarse ante cualquier crisis para volver con más fuerza. En el centro de todo, como el gran director de orquesta interna, se encuentra tu Sol en Sagitario. Este es tu yo solar, tu esencia más pura y el motor que da un sentido de propósito a tu existencia. Sagitario es por naturaleza el buscador eterno de la verdad, aquel que no se conforma con fragmentos de información y necesita un pensamiento holístico, espiritual y filosófico para comprender el mundo. Mientras tus otras partes se sumergen en las profundidades, tu esencia busca la expansión, la libertad de conocimiento y la exploración de nuevas formas de vivir y pensar. Sos una persona con una curiosidad insaciable por lo nuevo y una mente diseñada para entender la esencia de las cosas.
Este fuego sagitariano es tu herramienta de salvación. Es la luz que te permite elevarte por encima de tus propios laberintos emocionales. Tu brillo surge cuando usas esa sabiduría para poner distancia y perspectiva allí donde la emoción desborda. Sos en el fondo una exploradora de la conciencia, alguien que, incluso teniendo los pies en las aguas profundas de Escorpio, mantiene la mirada fija en el horizonte, buscando siempre una verdad más alta que integre todo lo que sos. La combinación de Sol en Sagitario, Luna en Escorpio y Ascendente en Escorpio crea una personalidad fascinante, donde tu yo solar se encuentra rodeado por una sensibilidad intensa y un exterior de observación y recelo. Hay una paradoja constante en tu interior. Mientras tu esencia sagitariana busca la libertad del conocimiento y la expansión, tu mundo emocional busca la paz de la seguridad total. Esta sobreconcentración de agua y fijeza en tu interior y tu filtro exterior genera una tendencia a la introversión y al hermetismo que debe ser equilibrada conscientemente con tu fuego espiritual. Tu verdadero trabajo de evolución es permitir que el Sagitario esencial te abra al mundo. Es este buscador de la verdad el que debe actuar como mediador, logrando que no te pierdas en los laberintos de la desconfianza o el rencor. Cuando logras realizar ese viaje de autoconocimiento, desarrollas una capacidad increíble de autocontrol, una empatía profunda y una intuición altísima que se traduce hacia afuera con un magnetismo arrollador. El Sol tiene aquí la tarea fundamental. Con su fuego debe calmar tanta agua. Tu misión es lograr el equilibrio entre la emoción que a veces desborda y la mente que necesita expandirse. El desafío es no perderte en lo profundo de Escorpio, cerrándote en tu propio círculo de pensamiento, sino permitirte salir a la luz del pensamiento sagitariano. Sagitario es el que te otorga la distancia y la perspectiva necesarias para entender dónde te encontrás realmente, más allá de lo que sientas en el calor del momento. Al integrar estas fuerzas, te convertís en una persona altamente inteligente, con una capacidad de adaptación asombrosa y la fuerza de la constancia para realizar cualquier proyecto de vida. Hay un detalle fundamental en este mapa. Al tener el ascendente en Escorpio, tu casa 7 cae en Tauro. Esto significa que aunque vos vivas en un océano de transformaciones y crisis constantes, lo que buscas en tus vínculos, en los otros, es estabilidad, paz y concreción. Tauro en tu casa de la pareja actúa como un ancla. Buscas personas que te traigan a la tierra, que sean predecibles, leales y que te den esa seguridad material y afectiva que a veces a tu intensidad escorpiana le cuesta construir sola. El otro es quien te enseña a disfrutar de lo simple, del placer de los sentidos y de la calma, recordándote que no todo tiene por qué ser una batalla profunda o una investigación secreta. Es en la quietud de un vínculo taurino donde tu fuego sagitariano y tu agua escorpiana encuentran, por fin, un puerto seguro. Gracias por acompañarme en este análisis tan profundo. Si sentís que este mapa resuena con tu vida, recordá que esa intensidad que llevas dentro no es una carga, es tu mayor combustible. No le temas a tu profundidad escorpiana, úsala como un radar de sabiduría. Pero nunca dejes de alimentar tu fuego sagitariano, ese que te recuerda que siempre hay un horizonte nuevo y una verdad más grande esperándote. No te cierres en tu propio círculo, permitite brillar. Nos encontramos en el próximo video para seguir explorando los misterios de nuestra propia esencia.